a Yahvé Dios como el pastor supremo, el buen pastor, ese pastor que gobierna, guía y alimenta a su pueblo. Ese pastor, recuerden que también Israel era un pueblo en un principio nómada, se tuvo que salir, el mismo Abraham fue nómada, Abraham, el padre de la fe, tuvo que salir de allá de Caldea, de Ur de Caldea, y fue peregrinando hasta que allá en la tierra que Dios le había mostrado, que nunca pudo poseer. Finalmente se asienta en lo que todos llamamos la tierra prometida. Entonces el pueblo se sedentariza y aquellos pastores que en un principio eran nómadas ahora van a ser dueños de alguna finca, por así decirlo, donde van a tener también sus ovejas y van a pastorear. Pero recuerden que la imagen del pastor liderando y guiando a sus ovejas es muy común para el pueblo de Israel. Por eso lo van a asociar. Si las ovejas, la salud de las ovejas depende de la calidad del pastor, nosotros podemos llamar a nuestro Dios como el mejor de todos los pastores, porque Él ha querido liderar y guiar a todas las ovejas. Y finalmente ha querido liberar a las ovejas de la esclavitud de Egipto para traerla a esta tierra que mana leche y miel. El pueblo que siempre soñó como una tierra estable donde asentarse, donde echar raíces, siempre veían Yahvé Dios como aquel buen pastor que le alimentaba, que le cuidaba. Por eso, todos los pastores del Antiguo Testamento, de alguna manera, van a defraudar esa imagen tan perfecta y bella del buen pastor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y los seres humanos somos imperfectos. Y todos los pastores del Antiguo Testamento, dígase, los líderes políticos, los líderes religiosos, eran imperfectos y siempre, aunque ellos idealizaron la imagen del rey David también defraudó al pueblo. Salomón, el hijo de David, también defraudó al pueblo. Después de Salomón se divide el pueblo en dos reinos y cada uno de los reyes por su parte, el norte y el sur, también fueron defraudando al pueblo una vez y otra vez, hasta que en el corazón del pueblo de Israel siempre quedaba la añoranza de que algún día vendría un pastor que lejos de maltratar a las ovejas, finalmente las alimentara, las cuidara y las guiara por el buen camino. Esa es la imagen del buen pastor, por eso David también canta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me va a llevar, me va a apacentar por los verdes prados y ahí me va a tratar con cariño. Esa es la traducción de ese salmo. No tengo que temer por ningún lado que yo pase, porque Dios, que es mi buen pastor, va a estar cuidándome todo el tiempo. Su vara y su callado eran aquellos instrumentos con los que el pastor iba guiando al pueblo, van a ser las guías en el propio caminar espiritual. Ojo, porque aunque el cuarto domingo de Pascua habla del buen pastor, llamamos el cuarto domingo de Pascua el domingo del buen pastor, este domingo 16º no es el domingo del buen pastor, está hablando de que el pueblo andaba en el tiempo de Jesús como ovejas sin pastor, y por eso toda la referencia del Antiguo Testamento al Evangelio, porque en el fondo este Evangelio que nos habla del buen pastor Jesús, que está presentando al pueblo, más bien quiere hacernos notar otro detalle, ir un poquitico más al fondo y notar qué era lo que quería Jesús en este Evangelio. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar Jesús en este pasaje? Está queriendo enseñar a los apóstoles en el ministerio apostólico. Dice que regresaron los apóstoles de su misión y estaban cansados y contándole también todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dice: vamos conmigo a un lugar solo a descansar. Era tanta la labor apostólica, aún en tiempo de Jesús en esta tierra, en su ministerio público, que los apóstoles que van a ser los herederos
de esta misión del Hijo de Dios estaban, por un lado, asombrados de todo lo que podían hacer en el nombre de Jesús, que hasta los demonios se les rendían y hacían milagros, pero también estaban sobrepasados, cansados por tanta gente que iba y venía, como dice el Evangelio, y no les dejaban tiempo ni para comer. Ojo, no les daba tiempo ni para comer. Y Jesús ve esta situación y dice, ok, ya han trabajado un montón, vamos a ir ahora un poquitico a descansar a un lugar solitario. Pero saben que los paparazzi estaban todos. También no había paparazzi. Eso se fue por allá. Pues allá se fueron corriendo. Y cuando llegaron a la otra orilla, quizás estaban cruzando el lago de Genesaret, aunque no lo diga que salió, no recuerdo, pero el lago que siempre andaban ellos. Cuando llegan a la otra orilla del lago, pues allí estaba la gente ya esperándolos, queriendo más. Porque las ovejas, como nota el Evangelio, estaban como ovejas sin pastor, estaban sedientas de Dios, estaban sedientas de la palabra de Dios, estaban sedientas de un pastor que les diera cariño. ¿Y por qué? Acá hay un detalle bien grande. ¿Por qué Jesús tiene tanto éxito más allá y por supuesto de ser el Hijo de Dios, de ser todo esto pensado y planificado en la mente eterna de la Trinidad como maquinaria quiso desenlazar el plan de la salvación humana? Tiene también mucho éxito porque Jesús es el pastor humilde que se sienta a enseñar con calma a las ovejas, las escucha, las alimenta y comparte con ellas también su propia suerte. Y para aquel entonces, los pastores del pueblo, que vuelvo a decir, eran los líderes políticos y líderes religiosos, estaban tan acomodados que no les importaba nada la suerte de las ovejas. Más bien, como dice también Ezequiel en algún texto, les daban palos, las extorsionaban, les sacaban todo lo que podían, y ahí estaban los pastores bien gordos y las ovejas bien flacas, como va a predicar el profeta Ezequiel también. Jesús se presenta como aquel Hijo de Dios, también pastor de Israel, el pastor bueno y manso, que sabe no solamente cuidar de las ovejas, sino que es capaz de también de dar a las 99 que están salvas y va y busca la oveja que está perdida. Cuando la encuentra perdida, no le da palos, no la regaña, no le cuestiona, ni le reclama por qué dejó el rebaño, simplemente que con cariño la carga en sus hombros y la trae de vuelta a la intimidad de esa comunidad que la vio partir y que quizás no cuidó tanto de ella. Ese es el buen pastor. Pero como yo decía en el principio, este Evangelio quiere hacernos notar en unos detallitos, porque es la mirada de unos detallitos que quiero decir sucintamente. Cristo quiere que nosotros encontremos en nuestra vida pastoral el equilibrio. Porque la labor pastoral va a depender en gran parte, y el fruto de esta labor pastoral va a depender en gran parte de la energía que tenga el líder. Y fíjense que el buen pastor no solamente el cura, o el pastor, o el diácono, el buen pastor es todo hombre y mujer que lleva las tiendas en una casa, en la familia. El buen pastor es el líder que lleva la casa. El buen pastor es la madre que está cuidando y criando a sus hijos. El buen pastor puede ser cualquiera que está cuidando de otro, porque ese otro no es suficiente para cuidarse a sí mismo. Hablo también de tanta gente que a veces me dice, padre, estoy cansado, ya no puedo seguir en esto, estoy cuidando a un enfermo y me estoy drenando, me estoy agotando. No tenían tiempo ni para comer. Pues también tú necesitas encontrar el equilibrio. El equilibrio va por tres puntos. El equilibrio va entre el descanso y el trabajo. Porque todo en la vida no puede ser trabaja, para que ganes más dinero, y te olvidas de descansar, como un amigo mío que dejó un trabajo que tenía para conseguir otro que le pagaba más, pero salía a las 3 de la mañana a la casa y regresaba a las 10. La mujer lo veía caer dormido y lo veía levantarse temprano a irse al trabajo, solo porque le daban un poco más de dinero. Yo entiendo toda la situación, pero tu vida no es solamente
son las personas que tienes a tu lado. Y si solamente trabajas, ¿cómo vas a vivir? Y si trabajas para vivir solamente, entonces ¿cuándo vas a empezar a vivir? Entonces hay un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y descansar mucho es bueno, pero trabajar en exceso te puede matar. Un equilibrio entre la acción y la contemplación. Siempre decimos en la iglesia que la espiritualidad más madura es la espiritualidad de la contemplación en la acción. No se puede estar todo el tiempo frente al Santísimo Sacramento viendo al Señor y lo bello que es Él, cuando tenemos mucha gente que hay que visitar, por ejemplo, y que hay que llevarle la comunión. Pero tampoco tu vida entera puede ser llevar la comunión a todo el mundo y nunca, rara vez te pones de rodillas delante de Jesús a contarle un poquito cómo va tu trabajo pastoral. Hay también un equilibrio entre la contemplación y la acción. Contemplación es sentarse desahogadamente enfrente de tu Señor, contemplarlo a Él y tener esa experiencia de intimidad con Jesucristo. Pero si solamente estás activo y en acción permanente, es tanta la multitud de pensamientos que casi nunca tienes un espacio de silencio para escuchar la voz de Dios. Hay que hacer un equilibrio entre el ruido y el silencio, muchachos. A veces nos acostumbramos tanto al ruido que en vez de salir del ruido cambiamos de un ruido para otro. Salimos del ruido del trabajo y pongo rápido le agarraron el carro. Cuando llego a la casa tengo el ruido de la suegra. Cuando termino con la suegra, viene el ruido de otra cosa. Después pongo los audífonos porque quiero olvidarme de todas las cosas que pasan en el mundo, pero voy saltando de ruido en ruido. Pero ¿cuándo vas a tener el tiempo para encontrar un espacio de silencio? Importante el equilibrio. También hay que tener equilibrio entre la multitud de compañía y la soledad. Hay gente que le tiene miedo al vacío y a la soledad y se pasa todo el tiempo acompañando y necesita tener a alguien, y cuando está solo no sabe qué va a hacer con su pequeña soledad y llama por teléfono y se mete a Facebook y luego lo va para ahí y llama a fulano. ¿Y por qué no me han respondido? Porque no encuentra qué va a hacer con su tiempo consigo mismo. Pero quizás tanta compañía te distrae de lo que más importa en tu propia vida íntima. Y también necesitas concentrarte en el espejo de tu reflexión, de tus pensamientos, de tu propio espejo y saber cómo va tu propia vida. Porque mientras estés totalmente acompañado, te vas olvidando del que te acompaña en tu soledad y en tu intimidad, que es el que mejor te conoce, que es Dios. Y que no te exige, ni te llama por teléfono, ni te comparte una publicación de Facebook. Ese está todo el tiempo respetando tu libertad, esperando que tú quieras tener un momento íntimo con Él. Hay que también tener un equilibrio entre mucha preocupación y mucho estrés, y también el hábito de no hacer nada. Hay personas que no hacen nada. Yo les digo a los pececitos, ¿qué hacen nada? Nada por aquí, nada por allá. Son pececitos. Pero también hay personas que se la pasan todo el tiempo estresados y el estrés no los deja vivir, porque nunca pueden ser conscientes del momento presente. Y cuando están hablando contigo, están pensando en lo que está por venir. Y cuando está lo que está por venir, entonces están pensando en lo otro. Y su vida es un torbellino constante de pensamientos, buenos y malos. Ya no hablemos de los pensamientos que no son tan saludables. Pues el equilibrio es importante. Y por eso, como alguien también me preguntaba en confesión hace 2 semanas, yo le decía, mira, es importante hacer un hábito. Para la oración yo siempre digo tomar café sin oración. Primero oración sin café. Primero porque sin café no puedo pensar ni rezar. Pero inmediatamente entro a la oración y me obligo. Y mezclo la oración con el café. Tú puedes encontrar también tu propio hábito. Un hábito que sea sentarte, estar a solas con Dios, leer el Evangelio, leer la liturgia, hacer la liturgia de tu propia oración y tener un espacio para Dios. En las casas donde no hay ni siquiera un cuadro o un rinconcito que te recuerde a Jesucristo, ahí casi nunca va a haber oración. Porque nada en la casa le recuerda a los que viven allí, que hay un Dios que es el dueño de toda la casa. Pero si tú reservas un rinconcito para el Señor,
ya sea en la cocina o ya sea en la sala, donde tú quieras ponerlo, allí cada vez que pases por el frente de la imagen del Sagrado Corazón, vas a pensar en él. Vas a decir, Señor, bendice mi día, bendice mi jornada. Allí cuando estés sentado en la mesa para almorzar, para cenar o para comer lo que quieras, si se bendicen los alimentos y se hace un alto para recordar y pensar en Papá Dios providente que todo da algo, porque te ha dado la salud para trabajar, ahí también hay un ámbito de oración. Jesús quiso que sus apóstoles tuvieran un tiempo de intimidad con Dios, y tú y yo no vamos a poder hacer muchas cosas si nos olvidamos de este tiempo de descanso, de ocio y de intimidad con aquel que nos conoce tan bien. Que así sea. Amén.